Nuestro siguiente panel, entrevista. Para ganar tiempo, 7:34 de la mañana, efectivamente le damos la bienvenida al coronel Renato González, él es director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Lo hemos invitado porque nos interesa tener su opinión. Leía un reportaje que apareció en Expreso, en donde se mostraba el coronel sorprendido a propósito de algunas declaraciones en este caso, ¿no? Porque, bueno, recordemos en el sentido de que este particular tiene dos frentes, bueno, algunos, pero sobre todo Ecuador y Estados Unidos, en donde nos llevan la delantera. Curiosamente, con menos tiempo tienen resultados importantes, ¿no? Testimonios, información relevante, sanciones, y en el Ecuador, pues evidentemente desespera la lentitud de la justicia, ¿no? Coronel, usted ha estado presente en estas audiencias, en fin, ¿cómo le parece? ¿Cómo va el tema? ¿Cuál es su primera reflexión? Buenos días. Buenos días, Andrés, y a todos quienes nos sintonizan. Yo coincido con sus palabras introductorias. Lastimosamente, el sistema judicial ecuatoriano le tiene una deuda muy grande, no solo al ISPOL, sino al país en su conjunto, porque vemos con sana envidia que en sistemas no perfectos, pero sí mucho más ágiles como el norteamericano, existen ya dos sentenciados autores confesos, inclusive están ya en una fase de disminución de penas por sus cooperaciones eficaces. Y semanas atrás nos llamó la atención que el señor Luis Álvarez Villamar, quien era el ex gerente de operaciones del Decebale y también integrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, le presenta un escrito a las Cortes norteamericanas a través de su abogado Paul Petruzzi, donde manifiesta la solicitud de una disminución del 33% de su sentencia en virtud, y esto es lo preocupante, de que él colaboró con esas autoridades, pese a tener conocimiento que otras personas que intentaron cooperaciones similares fueron asesinadas o recibieron amenazas de muerte, y además él resaltaba que su participación fue importante para determinar los roles de altos rangos de la Policía Nacional. Son datos que no son menores, que llaman la atención, que la Fiscalía General del Estado debería solicitarlos a través de una asistencia penal internacional. Sin embargo, en contrapeso, ¿qué sucede en las Cortes ecuatorianas? 3 años después de las denuncias iniciales no tenemos un solo sentenciado. Las investigaciones que más han avanzado han superado recién la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, es decir, ningún procesado todavía ha sido sometido a un juicio como tal. Y en el caso puntual de Quito, en la audiencia de peculado por 216 millones de dólares en el tramo denominado bonos con pacto de recompra, que incumplieron todas las regulaciones normativas y legales, en esta semana por lo menos hemos tenido el avance de que Fiscalía ha podido presentar los elementos en contra de cada uno de los procesados, pero sorteando una serie de tropiezos y de actitudes dilatorias de las contrapartes. Ok, acá en el Ecuador entonces hay por lo menos 10 sospechosos de presunto peculado por esta estafa millonaria. Me pregunto, más o menos cuéntenos los roles, de qué personajes estamos hablando para haber hecho esta estructura de estafa. Estamos hablando fundamentalmente de Jorge Cherres Miño, que ya ha sido ampliamente conocido como el gestor de estas inversiones, pero también ahí vemos el rol de Luis Álvarez Villamar, que está autor confeso en Estados Unidos, quien era el director de operaciones del Decebal y que por varios años al ISPOL le enviaban los famosos estados de cuenta donde le manifestaban custodiarle cercanos valores a los 693 millones de dólares y que a partir de un oficio firmado por el señor Carlos Carbo Cox, que era gerente general de Decebale, el 30 de octubre del 2020 le dicen al ISPOL, nosotros no hemos sido realmente los custodios, sino eso es un problema entre ustedes, Álvarez y Cherres. ¿Quién más está involucrado? Luis Domínguez Viteri, que para nuestro caso particular consideramos ha sido un instrumento utilizado por el señor Héctor San Andrés, quien ha pasado desapercibido y que es el propietario de empresas como Capital Ventura y Westwood Capital Market, que también participaron en la trama de Seguro Sucre. Están siendo procesados Santiago Duarte, quien era el asesor jurídico del ISPOL, Rafael Núquez, que era el director económico financiero del ISPOL, el propio John Luz Uriaga, que está sentenciado en Estados Unidos y que era el director de riesgos del ISPOL. Súmele ahí la participación de los exdirectores generales del ISPOL, me refiero a Enrique Espinosa Los Monteros del 2013 al 2015 y su sucesor David Proaño Silva, además de Alfredo Valverde, que era el jefe de inversiones del ISPOL. Esa es toda la estructura que en este caso está siendo procesada en el tema ISPOL. Ahora, en el caso de Decebale, ¿es la única persona involucrada? Porque recuerdo que al inicio se mencionaba otro nombre en ese caso. No sé, finalmente se fueron descartando y finalmente él sería la única la persona involucrada.
No, Andrés, por todo lo contrario, el problema del caso Ispoli es que las personas tienden a pensar que se trata de una sola investigación y no es así. Son aproximadamente 20 investigaciones. En el tema puntual de quienes fueron integrantes del DC Vale, hay otras investigaciones. Por ejemplo, justo la que tiene la misma denominación y que se la lleva en Guayaquil, que está parada desde hace varios meses, porque a inicios de este año, de una manera inusitada, el Consejo de la Judicatura sacó a la jueza Norix y puso a un nuevo juez, lo que inhabilitó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ahí están siendo procesados, recordemos, Rodolfo Kronfle, en su momento Oriana Rumbea también. Y hay el caso de Citadel, que ya pasó esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde fueron llamados a esta instancia de juzgamiento Luis Álvarez Villamar y su yerno Gonzalo Navarro, que los dos trabajaban en el DC Vale. Como ustedes podrán notar, son una serie de investigaciones. Nosotros mismos a veces ya hasta perdemos la cuenta, porque son casi 20 procesos. Algunos están en investigación previa, que es una fase reservada, y otros han llegado a esta etapa procesal. Increíble, ¿no? Ahora, retomando lo que estábamos conversando al inicio, en el caso de Enrique Espinosa, el abogado de Enrique Espinosa, Paulo Caña, menciona que el caso de su cliente, la fiscalía endosó 3 elementos y que eso demostraría que no hubo perjuicio o la responsabilidad del señor Espinosa. ¿Qué dice al respecto? Las defensas tienen la responsabilidad de tratar de Obvio. presentar cualquier tema que supuestamente ratifique el estado de inocencia de sus defendidos, pero no es así. La realidad es la siguiente, mire, ha sido un proceso largo, tortuoso, que inclusive cuenta con asistencia penal internacional. Nosotros en las etapas que hemos podido estar presentes y sobre todo en las audiencias que ha presentado Fiscalía, son elementos contundentes, son elementos que incluso ratifican esta audacia que tuvieron de recibir algunos sujetos como John Luzuriaga, beneficios a nombre de cuentas de sus hijos. O sea, como yo digo, perdieron todo límite. En el caso puntual del señor Enrique Espinosa Los Monteros, que fue director general del ISPOL, en ese periodo es donde empiezan esta serie de operaciones irregulares. Recordemos que inicialmente Fiscalía emitió un dictamen abstentivo en contra de él, o sea, a favor de él. Nosotros apelamos, en su momento subió a conocimiento de la Fiscalía Provincial de Pichincha y el fiscal provincial, el doctor Santillán, ratificó que habían elementos suficientes para demostrar la responsabilidad de Enrique Espinosa Los Monteros y por eso se cambió de fiscal y ahora el doctor Alex Castillo ha acusado tanto a él como a los otros 9 procesados. Esto es fácil. Yo me pregunto, y le pregunto al propio doctor Ocaña, en una audiencia anterior, él presentó un certificado médico manifestando que no podía estar presente en la defensa. Sin embargo, en estos días ni siquiera ha estado presente. Ha delegado, como es su derecho y está bien, es válido, que esté presente otros profesionales de su bufet. La pregunta que me hago es, ¿y eso lo podían hacer 3 meses, 4 meses atrás, cuando presentaron el certificado médico? Claro. Que es uno de los reclamos que yo he dicho. El doctor Ocaña, que es un brillante profesional, todo mi respeto para él, en la audiencia del ISPOL presenta el certificado médico y 2 días después yo lo vi actuando en unas reuniones gremiales. Entonces, si tan inocente es el señor Enrique Espinosa Los Monteros, dejen que avance la audiencia de juzgamiento y ojalá le ratifiquen el estado de inocencia. Me parece que debería ser lo más inteligente y prudente para ellos. En cuanto a Cherres, ¿está en vigencia la alerta para ubicarlo internacionalmente? Así es, está entregada ya la solicitud de extradición por parte de Cancillería ecuatoriana a la Cancillería mexicana. Se lo hizo en el periodo de Juan Carlos Holguín. Nos advirtieron las autoridades mexicanas que ese es un proceso largo de aproximadamente unos 18 meses por la serie de recursos a los que puede utilizar Jorge Cherres. Sin embargo, yo quiero resaltar, Andrés, en el criterio personal, preferiríamos que sea la justicia norteamericana la que se lleve a Jorge Cherres, lo termine de investigar, lo sancione y posteriormente lo remitan al Ecuador. Ese sería para usted el mejor mecanismo, que vaya primero allá. Sí, porque en el caso ecuatoriano, el sistema procesal está montado de tal forma que tienen una serie de recursos horizontales y verticales que no nos garantiza agilidad. Tenemos más confianza, mire lo que estoy diciendo, que Increíble. es una barbaridad, pero así resulta. En las cortes norteamericanas, de donde han venido datos muy, pero muy importantes, inclusive temas de cuentas particularizadas y con montos. En el país hay que reconocer que es una estela de crimen organizado político, económico, transnacional. Todavía ni se llega a determinar las instancias que están detrás de Jorge Cherres Miño, porque muchos lo presentan a Jorge Cherres como el gran artífice, pero no es así. Yo le hago una analogía con el caso Petroecuador. ¿Qué ilustre puede pensar que Nielsen Arias fue el centro de operaciones para recibir él solo
casi 19 millones de dólares de coimas. Y atrás de él no había nadie, no había Claro. poderes más fuertes. No, pues, es absurdo, realmente es imposible, hay toda una estructura, ¿no? Evidentemente. Ahora, hablemos, por un lado es el tema de los protagonistas, sus procesos y las sanciones. El otro tema, que es tremendamente importante, tiene que ver con la recuperación de los dineros. Y en ese sentido, se menciona 341 millones de dólares de los 800 que deberíamos buscar. ¿Cómo va ese proceso? Es un antecedente histórico nacional e internacional de recuperación. En este país que, Andrés, recordemos, nadie recupera nada. Nada. Nosotros sí tenemos el orgullo, la satisfacción, la alegría de presentar resultados fehacientes, demostrables. 341 millones de dólares que se han recuperado, no solamente por la decisión de quienes estamos en el eSport, sino por un concurso de voluntades. En su momento nosotros hemos agradecido la participación del presidente de la República, de los dos procuradores, me refiero al caso del doctor Íñigo Salvador y del doctor Juan Carlos Larrea, la responsabilidad y firmeza del actual superintendente de compañías, valores y seguros, el ingeniero Marco López, la apertura que nos ha dado el economista Guillermo Avellán, el Banco Central. Pero la pregunta es al revés, Andrés. Si ahora se requirió el concurso de todas esas voluntades en un acto de buena fe, de sana intención, para que el eSport recupere sus recursos, lo que deberíamos todos verificar es, no les parece lógico que así mismo ocurrió en el pasado para que nos atraquen. Las más altas esferas del país tenían conocimiento de los montos que le iban siendo sustraídos al eSport. ¿Qué viene por adelante? Y esto también hago un llamado. Los candidatos, salvo uno, que sé que se ha reunido con el sector pasivo de la Policía Nacional y les ha ratificado la predisposición de continuar en las tareas de recuperación, los otros 7 mutis por el foro. Cuando es un tema trascendental que llega a una cifra cercana a 600 millones de dólares que deben ser recuperados, porque de lo contrario la factura la pasaremos todos los ecuatorianos. Y mientras tanto, ¿cómo está pues el Instituto de Seguridad Social de la Policía? Hemos tenido que navegar como cuando zarpó el Titanic rumbo a su desastre. Hemos tenido que sortear esta serie de circunstancias difíciles. Mire que cuando nos hicimos cargo en el mes de mayo del 2021, en caja teníamos recursos para pagar 2 meses de pensiones, nada más, para mayo y junio del 2021. Wow. Logramos recuperar la liquidez gracias a las oportunas transferencias de los aportes patronales y personales, lo que nos permitió ofrecer desde agosto del año pasado a la actualidad casi 600 millones de dólares en préstamos a nuestros asegurados. Ahora los recursos están en manos de aproximadamente 30,000 afiliados que han recurrido a estas operaciones crediticias que además dinamizan la economía ecuatoriana, no en manos de un solo sujeto como Cherres y que sacó estos recursos al exterior. Y además hemos tenido que también afrontar las otras realidades que han sido desatendidas, el tema de salud, el tema de las pensiones, estamos poniendo la casa en orden, tomando inclusive recaudos, implementamos la norma 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento, pudiéndonos jactar de ser la primera institución pública o privada de Sudamérica que tiene implementadas las dos normas simultáneamente. No solo eso, estamos automatizando el sector de riesgos y de inversiones, ya tenemos un mapa integral de riesgos, es decir, como usted notará, estamos procurando tener las medidas que prevengan o mitiguen que esto vuelva a repetirse, porque lastimosamente evitarlo no lo podemos garantizar, pues en la historia económica ecuatoriana estos atracos normalmente ocurren uno por década. Y hay que decirlo, usted es el culpable de manera importante sobre todo lo que usted está mencionando, porque ha llevado adelante este proceso con mucha entereza, conocimiento y frontalidad. Y me pregunto, ¿cuántas presiones? Algún rato usted tendría que escribir un libro a propósito de todo lo que ha sucedido. Presumo que ha habido muchas presiones a propósito de ralentizar el proceso que usted ha llevado adelante. Yo le agradezco sus generosas palabras hacia mí, pero la verdad que únicamente soy el visible de un verdadero equipo de trabajo que está detrás de nosotros, que ha contado con el apoyo de los diferentes mandos institucionales, de los señores ministros que han pasado por la cartera del Interior. Pero claro, hay alguien que tiene que salir a estas entrevistas, alguien que tiene que participar, alguien que en su momento tiene que presentar la firma, pero no, Andrés, créame que las personas somos descartables y yo estoy muy agradecido con el pueblo ecuatoriano que constantemente en varias locaciones donde me encuentran me saludan y me felicitan. En lo particular, quiero ser muy claro, Renato González tarde o temprano tiene que salir del eSport, pero la consigna que tenemos es una consigna institucional y además hemos logrado ya transmitir esta cultura ancestral de los espartanos al momento en que nosotros ya no preguntamos
dónde están, cuántos son los enemigos, sino dónde están. Eso es lo importante, que ese pensamiento, esa pasión por recuperar los recursos, que además son de 90,000 familias, y eso es lo que hay que comprender, lo grave. En un momento determinado, si no se lograba recuperar estos 341 millones de dólares, ya hubiesen presentado falencias las prestaciones de pensión. Mire que en los últimos años se han retirado alrededor de 3.500 policías que van a depender de estas pensiones. Es una responsabilidad social, inclusive con sus familias. Por eso es que es una lucha noble que hay que darla y que yo no me he sentido solo. Créame que me he sentido muy acompañado y respaldado. Sabemos los riesgos a los que nos exponemos, pero en este país alguien tiene que dar estas luchas. Yo estoy convencido de que efectivamente, como lo decíamos hace un momento de Arias, evidentemente en este caso, en su lugar, tampoco es una sola persona, hay un equipo de por medio sin duda, pero el liderazgo, la convicción y esa pasión evidentemente se transmite cuando hay liderazgo, en este caso como el suyo, de tanta convicción, de tantas ganas de pelear por la verdad, por el derecho y finalmente por lo justo, ¿no? De manera que eso se refleja efectivamente en aquellas opiniones que se hacen cuando se encuentran con usted, porque efectivamente creo que ha habido una trayectoria muy clara a propósito de esta lucha. Renato, quiero agradecerle, el tiempo ha concluido y decirle pues que nada, que el ánimo hay que mantenerlo obviamente adelante para seguir porque todavía resta por pelearla, sobre todo en el tema de la justicia, ¿no? Que es lamentable, pero en fin, la pelea es peleando, como dicen por ahí. Muchas gracias por ahora. Gracias a usted, Andrés, un saludo a todos los ecuatorianos y bendiciones. Igualmente, el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, hablando sobre el caso Ispol, esta estafa millonaria a propósito de toda una estructura para chupar el dinero de la gente afiliada a este servicio y que finalmente poco a poco se está recuperando un importante valor, ¿no? 300 y pico de millones de dólares que se han recuperado ya. Claro, la cifra sigue siendo más alta, ¿no? En este momento 341 millones y se debería intentar recuperar los 800 millones que se llevaron, aunque dicen que incluso puede ser más, pero en definitiva por allí va el tema. Ojalá se pueda continuar en esa ruta y finalmente lograr el objetivo. Tiempo de pausa, venimos de inmediato.